Bueno, y ahora les quiero hablar un poco de este viaje que se emprendió en 1980 al territorio de los Sumos, que después se le llamó Mayangna. Se hizo para el programa Por los Caminos Vive Nicaragua. Varias exploraciones se hicieron al Caribe. Hay otro trabajo que se tituló Misquitos y Tortugas, que también fue en esa zona. Un trabajo científico y cultural. Pero este fue también curioso. Una visita a Musaguá, la capital de los Mayangna. Y como en aquel entonces se le decía Sumo, pues era la capital de los Sumos. Ahora ese término ya no se usa. Ahora es Mayangna. Aquí vamos a presentar este viaje que ahora ya es parte de la historia. Muchos de estos lugares han cambiado y la gente se ha desarrollado. Veamos la exploración al territorio de los Mayangnas. Esta selva representa hoy en día la más extensa región en Centroamérica, desde el Petén hasta el Darién, que aún conserva bosques húmedos tropicales en estado virgen, siendo también la zona más deshabitada y desconocida del territorio nicaragüense. La región, actualmente ocupada por la tribu de los Sumos, se inicia en las altas montañas de Saslaya, cuyas cumbres alcanzan los 1.650 metros sobre el nivel del mar. El Saslaya era considerado antiguamente como la montaña sagrada de los Toacas, una de las subtribus de los Sumos, quienes, según la tradición, creen que las almas de sus guerreros muertos en combate vagan por sus frías y nubladas cúspides todavía. Aunque el Cerro Saslaya fue declarado Parque Nacional en 1971, nada se hizo entonces para proteger en forma eficaz este imponente macizo montañoso, donde aún ruge el tigre, vaga la danta y se esconde el quetzal. Cuando penetramos al corazón de estas montañas, expedicionando por el río Huaspuc, pronto comprendimos que este inmenso territorio selvático estaba habitado y controlado por los Sumos, que lo consideran con justa razón como su territorio por herencia natural. Aseguran también que los bosques y los ríos son suyos, pues ellos se les proveen de todas las necesidades básicas para sobrevivir, en cuya búsqueda y satisfacción radica la propia esencia de su interesante cultura. Iniciamos la expedición saliendo del pueblo minero de Bonanza para bajar por el río Pispís hasta el Huaspuc y luego continuar por este hasta llegar al río Joco. El río Pispís nace en las montañas situadas entre Ciuna y Bonanza. Se desliza en pequeños saltos entre rocas que encierran ricas vetas minerales. Abajo de la presa que surte energía eléctrica a Bonanza, sus aguas corren rápidas y se vuelven navegables, por lo menos por pipantes o pequeños botes de bajo calado. Aunque estábamos en pleno verano, el Pispís mantenía un cierto caudal que nos permitía bajarlo, siempre que pudiéramos salvar sus frecuentes y peligrosos raudales. El pipante, llamado Curín por los Sumos, es una larga canoa sin quilla, excavada de un solo tronco y hecha de madera fuerte y resistente para soportar los porrazos de las piedras del río. En las cabeceras de estos ríos constituye el transporte más seguro, rápido y ágil para desplazarse en medio de la corriente, siempre que sepan maniobrar las pértigas o palancas que dirigen el avance de la canoa. Para realizar el recorrido, utilizamos pangas de aluminio y pipantes, navegando desde Bonanza hasta Huaspán. Una vez cargadas las vituallas, nos embarcamos en el Pispís, dando inicio a la exploración del territorio de los Sumos.
El río Pispís es bastante raudaloso en sus cabeceras y en la época de verano se proyectan muchas piedras sobre su superficie, además de troncos y otros obstáculos que vuelven difícil la navegación por sus aguas. De modo que nos confiamos a la destreza y experiencia de los guías, que actuaban también como motoristas y palanqueros. Ellos conocen el río palmo a palmo, los raudales y la fuerza de la corriente, a los que evitan buscando los mejores pasajes para navegar sin inconvenientes. A pesar del respiro que nos da la serenidad de la corriente, hay que estar atento a la presencia inesperada de ciertos raudales peligrosos. El río sigue tranquilo y seguro, pero en algunos recodos, la correntada, comprimida entre las piedras, se torna de repente fuerte y borbollante. Después de navegar aguas abajo por varias horas, llegamos por la tarde a Cuaún, el primer asentamiento de los Sumos, antes de alcanzar la confluencia del Huasco. Ubicado en un singular paraje, Cuaún parecía una comunidad acogedora. Pero sus habitantes nos observaron al principio con extrañeza y desconfianza, y luego nos advirtieron que no podríamos avanzar por el Huaspuc ni internarnos en su territorio sin el consentimiento de sus jefes, que residían en Musaguas, el más importante poblado de los Sumos. Por tanto, decidimos subir aguas arriba por el Huaspuc para obtener el permiso de las autoridades de la comunidad y así poder continuar en la expedición sin más tropiezos. Las primeras referencias sobre las tribus que habitaban la costa atlántica fueron dadas por algunos piratas como Dampier, Esquemeling y de Luzano, quienes visitaron la costa caribe de Nicaragua en el siglo XVII. Posteriormente, ya en el siglo pasado, algunos viajeros, traficantes y exploradores escribieron sus aventuras entre Sumos, Misquitos y Ramas, legándonos interesantes descripciones sobre sus costumbres. Entre estos encontramos a Orlando Roberts, Tomás Young, Efraín Squaller, Charles Bell, Bedford Ping, Julio Frebel, Pablo Leví y en el presente siglo Carlos Sapper y Walter Lehmann. Sin embargo, el primero en emprender un estudio completo sobre las razas que pueblan la costa atlántica y de modo especial sobre Sumos y Misquitos fue Eduardo Consemius, cuyas investigaciones fueron publicadas hace 50 años por la Smithsonian Institution de Washington bajo el título de Reconocimiento Etnográfico de los indios misquitos y sumos de Honduras y Nicaragua. Este estudio representa hasta la fecha la más autorizada fuente de consulta sobre la etnología de los habitantes autóctonos de la costa atlántica. En el siglo pasado, los sumos se extendían por todas las selvas y ríos de la costa, mientras que los misquitos controlaban solamente los litorales desde Cabo Gracias a Dios hasta Laguna de Perlas. En el pasado, los sumos vagaban por sus montañas, llevando una vida nómada, cazando, pescando, recolectando y usando los ríos como medios de penetración a las tupidas selvas. Pero a partir del siglo pasado, y gracias a la influencia de la Iglesia morava, que los cristianizó, se han agrupado en pequeñas comunidades practicando alguna agricultura de subsistencia. Obtienen bienes y ofrecen servicios dentro de una modesta economía de mercado,
con las poblaciones vecinas con las que mantienen continuo contacto, intercambiando productos sin renunciar a las propias ventajas de su cultura. Bajo la influencia cristiana, los humos ya no se deforman la cabeza, se alargan las orejas, ni se hastían los dientes, como lo hacían sus antepasados. Su atuendo primitivo ha sido cambiado por una vestimenta moderna: pantalón, camisa, gorra y botas de hule, muy apropiadas para su vida anfibia. Pero aún no ha olvidado sus industrias, pues todavía fabrican telas del tuno. Esto lo ponen a secar hasta que su flexibilidad y resistencia permita manipularlo en la confección de ropa, mantas y cobijas. Al final del segundo día, llegamos al río Huaspuc. Pese a la estación seca, es un hermoso río, de fuerte corriente y muchas piedras. Decididos a visitar Musaguas, remontamos el río contra la corriente, a pesar de su fuerza y de los numerosos raudales que se interponen. Nos tomó 8 horas completas para subir al Huaspuc río arriba y salvar los 20 kilómetros que nos separaban de la capital de los humos. El Huaspuc es un río caudaloso y de flujo rápido. Sus aguas son más límpidas que las del Pispís, corriendo sobre un fondo lamoso y pedregoso. Subiendo por el río, nos vimos obligados a desembarcar repetidas veces y caminar por la ribera, mientras los boteros luchaban contra la corriente, haciendo trepar los botes a pulso, usando palanca o mecates con los motores levantados sobre el rocoso lecho. Más adelante, los raudales se tornaron numerosos. Las primeras chozas que asoman sobre la ribera alta del río nos indican que nos acercamos a Musaguas. Musaguas se levanta sobre una de las riberas más elevadas que dominan el río, en la margen izquierda del Huaspuc. Un grupo de sumos, avisado de antemano sobre nuestra presencia, nos esperaban a orillas del río y nos recibieron, al principio con frialdad y desconfianza. Fuimos invitados al pueblo, donde había consejo, convocado para indagar sobre nuestra presencia dentro de su territorio. El camarógrafo captaba varias escenas de Musaguas, con la prudente advertencia de no interferir en las actividades de aquella comunidad, tan recelosa de extraños visitantes. No sabíamos qué territorio pisábamos. Con la ayuda de un intérprete, dimos a entender a la comunidad reunida que veníamos en paz para conocer y estudiar la región. No pretendemos quitarle sus tierras, ni destruir sus bosques o acabar con su flora y su fauna. Les hicimos saber del interés nacional e internacional por defender y conservar estas montañas maravillosas, para que algún día se establezca una gran reserva natural que contribuya a la subsistencia como hombres y a su supervivencia como comunidad. Nuestros argumentos fueron aceptados y con la ayuda de sus líderes religiosos ganamos la confianza de estos hombres. Permitieron que continuara la expedición aguas abajo del Huaspuc, proveyéndonos además de expertos boteros que conocían mejor el río y que podían sortear los peligrosos raudales que más abajo nos esperaban, hasta sacarnos sanos y salvos al río Coco, distante unos 100 kilómetros bajando por el río. El cuarto día avanzamos más rápido, dejándonos llevar por la corriente del hermoso Huaspuc, pero sin descuidar el control de los botes. A las 4 de la tarde paramos en medio de una isla arenosa descubierta por el río en esa época, donde armamos el campamento. Mientras unos colectaban muestras de plantas, animales y rocas, otros se encargaban de izar las tiendas de campaña o ayudar en la preparación de la comida, que sería nuestro desayuno, almuerzo y cena al mismo tiempo. El menú, no muy variado por cierto, era al menos bien nutritivo: sopa de tortuga, iguana y cuzuco, un solo revoltijo para todos, preparado al estilo por gente que sabe cómo sobrevivir en la montaña. Ahora el río se desliza tranquilo. La montaña ha quedado atrás. Estamos dejando el territorio de los humos y entrando al de los misquitos. Comienzan a aparecer los primeros asentamientos,
las riberas despejadas, las chozas en estacas, el solitario pijibay y hasta se pueden comprar naranjas. Los misquitos nos saludan extrañados de nuestras inesperadas presencias por retaguardia, mientras juegan y se bañan en el río. El río Huaspuc da sus últimos culebreos y el sol de la tarde se despide iluminando el rostro de los cansados exploradores. Adiós, Huaspuc, río tutelar de los humos. Gracias, amigos, por habernos sacado a la civilización. Navegamos ya sobre el Coco que nos acerca velozmente al final de nuestro viaje. Aparecen una tras otra, en rápida sucesión, las aldeas misquitas, la otra cultura autóctona de la costa atlántica, pero será una historia para otra ocasión. Bueno, ese fue parte de ese viaje histórico al territorio de los Mayagnas. Por los caminos vive Nicaragua. Vamos a despedir el programa con Admiradores de la Fe. Empezamos con ese grupo y lo vamos a finalizar con ellos. Invitándolos para la próxima semana. Pensamos hacer un recorrido por lo menos 12 museos de Nicaragua. Espere este reportaje en el próximo programa de Así Nicaragua. Hasta entonces, queridos amigos y amigas.